El 2 de diciembre de 1993, en un hotel de la capital de Colombia, suena un teléfono. En esta parte del mundo, posiblemente sea la llamada más importante de la década. La estaban esperando, al menos, la esperaban un general del ejército colombiano, agentes federales y varios asesores de la CIA. Y también una mujer asustada, con 2 hijos, un niño y una niña. Ella responde la llamada. Al otro lado de la línea está su esposo, el líder de la organización criminal más temida y poderosa de América del Sur en el siglo XX, un hombre que, por sí solo, desafía a los gobiernos de 2 países a la vez, Colombia y Estados Unidos. Él es el objetivo número 1 para todos en ese país que portan un uniforme. La llamada es inmediatamente interceptada. La gran pregunta es si el hombre permanecerá en la línea el tiempo suficiente para que puedan rastrear su ubicación. Hoy hablaremos de un narcotraficante legendario, uno de los principales antihéroes de la segunda mitad del siglo XX, Pablo Escobar y su cartel de Medellín. El protagonista de esta historia, Pablo Escobar, nació el 1 de diciembre de 1949 en una familia modesta de un granjero. Como cualquier niño normal, Escobar soñaba con un futuro brillante en el que no tendría que deshiervar papas como su padre. No sabemos con certeza qué quería ser, tal vez futbolista o presidente. Los niños colombianos soñaban con muchas cosas en ese entonces. Sin embargo, más tarde admitiría que de niño soñaba con ganar $1 millón y no pasar necesidades. Pero en la Colombia de los años 50, un chico de los suburbios de Medellín no tenía muchas oportunidades de futuro. El país estaba bajo dependencia colonial, básicamente de los Estados Unidos. Es decir, las grandes sumas de dinero en Colombia estaban controladas por corporaciones estadounidenses, como la tristemente célebre United Fruit. En resumen, a los trabajadores contratados les pagaban una miseria. Si los trabajadores estaban descontentos, tenían que unirse al ejército. Hacer carrera en la política tampoco era rentable, ya que podían matarte. La política en Colombia siempre ha sido un tema delicado, relacionado con grupos criminales y guerrillas. El joven Escobar jugaba al fútbol, como todos los demás chicos del barrio. Pero entendía perfectamente que nadie lo invitaría a la selección nacional. Sin embargo, para los chicos de la calle había otras formas de alcanzar la fama y el dinero, aunque fueran más mundanas. Pablo empezó a ganar su primer dinero de la misma manera que todos los chicos de su barrio. Por ejemplo, vigilaba tumbas en el cementerio que nadie cuidaba, robaba las lápidas y luego vendía la piedra a intermediarios. Luego comenzó a vender en la calle productos de contrabando, como cigarrillos o billetes de lotería falsos, y, por supuesto, marihuana. Hablamos de estas actividades como si fueran algo normal. En la Colombia de los años 60, así era. La policía también estaba involucrada. Pablo Escobar rápidamente se hizo conocido como una persona astuta, audaz e incluso peligrosa. Pero sus padres no estaban contentos. Y a finales de los años 60, Escobar reunió a un grupo de jóvenes atrevidos y encontró un protector llamado Álvaro Prieto. Este era un hombre serio que traficaba grandes cantidades de marihuana a través de la frontera, además de supervisar los negocios en el barrio y buscar talentos prometedores. Ahora la banda de Escobar se dedicaba al cobro de extorsiones y controlaba puntos de venta. También buscaban autos caros, extorsionando a sus dueños. Aquellos que no pagaban, perdían sus autos, que luego eran desmantelados. Prieto tenía talleres especiales para eso. Existe una leyenda que dice que durante pequeños asaltos, Pablo y sus subordinados usaban motocicletas pintadas en 2 colores, de un lado eran rojas, del otro, negras, para confundir a la policía. Si un testigo iba a la policía, no entendían de qué estaba hablando, porque un testigo había visto una motocicleta roja y otro una negra. En 1971, Pablo Escobar tenía solo 22 años y cometió su primer asesinato. Por orden de Álvaro Prieto, la banda de Escobar secuestró a un importante industrial llamado Diego. Este hombre era visto por los pobres de Medellín como un rico despiadado,
que vivía en una gran casa hermosa y pagaba a los trabajadores salarios miserables. Escobar le exigió que llamara a su familia para que pagaran el rescate y lo dejaran ir, pero el anciano se negó categóricamente. Pablo lo torturó y finalmente lo mató, asfixiándolo. El cuerpo fue arrojado a la calle. Prieto no estaba contento, pero Escobar prometió enmendarse. Sin embargo, después de este asesinato, la gente comenzó a verlo como un Robin Hood, lo que aumentó su influencia. En ese momento, Pablo comenzó a ser conocido como el Doctor. No está claro si fue por su fría manera de torturar a sus víctimas, como el tristemente célebre Dr. Mengele, o por su conocimiento de las variedades de marihuana. El nivel de criminalidad en el país era tan alto que los secuestros se habían convertido en una rutina diaria. Según las estadísticas oficiales de la época, desaparecían alrededor de 10 personas al día en Colombia. Las bandas secuestraban personas con fines de rescate y los grupos guerrilleros y marxistas secuestraban por motivos políticos. Los delincuentes se robaban entre sí. Se llegó al punto en que floreció una práctica especial de secuestros express en la que elegían a la víctima en el momento. Después de pagar el rescate, generalmente liberaban a las personas. Bajo la protección de Prieto, Escobar hizo su carrera. Secuestraba personas, participaba en el contrabando de sustancias prohibidas. Pero luego Pablo adoptó un nuevo sistema de pago. En lugar de cobrar una tarifa por su trabajo, recibía un porcentaje de los ingresos de la organización. A los 25 años, su fortuna se medía en decenas de millones de pesos. No logró detenerse a tiempo. Colombia ocupaba el segundo lugar en el ranking de narcoestados, solo detrás de Cuba. Pero a finales de los años 50 ocurrió la revolución en Cuba, los estadounidenses bloquearon la isla y como ruta de narcotráfico, Cuba desapareció, lo que permitió a los colombianos, como Álvaro Prieto, subir al poder. Pablo decidió expandir el negocio y comenzó a traficar cocaína. En la década de 1970, la cocaína era una droga nueva y extremadamente rentable en el mercado. Estableció contactos y compró materia prima en Ecuador. Traía pasta de coca a Medellín, la procesaba en polvo y la vendía. Sin embargo, en una de las primeras transacciones, Escobar y su gente fueron arrestados por la policía. Pero sucedió algo misterioso. Primero, Escobar intentó sobornar al juez, quien se negó. Luego, 2 policías que arrestaron a Escobar fueron asesinados a tiros antes del juicio. Como resultado, Escobar y sus cómplices fueron liberados. En ese momento, se manifestó su principio de plata o plomo, que significa elegir entre soborno o muerte. Escobar mantendría este principio toda su vida. Con su liberación, fortaleció aún más su reputación e influencia. El esquema de tráfico de cocaína organizado por Pablo Escobar funcionó durante varios años. Sin embargo, luego se plantea expandirse y tratar de monopolizar el mercado. Escobar entiende que, para lograrlo, debe unir a todos los jugadores fuertes y eliminar a los débiles. Hace acuerdos con otros narcotraficantes de Medellín, entre ellos los 3 hermanos Ochoa, su primo Gustavo Gaviria y José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano. El Mexicano era hijo de campesinos pobres, al igual que Escobar, pero tuvo otro camino, se convirtió en sicario y ganó notoriedad trabajando para una de las bandas criminales de la capital. Por su amor a la música ranchera y las groserías, lo apodaron el Mexicano. Más tarde compró uno de los clubes de fútbol más fuertes de Colombia, e incluso el himno del equipo se volvió mexicano. En 1976, Escobar y sus nuevos aliados crean el Cartel de Medellín. Primero controlan toda la región y luego monopolizan el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. Quienes querían comerciar debían llegar a un acuerdo con el cartel y pagar el 35% de sus ingresos. Esto les permitía garantizar la seguridad y la entrega de la mercancía. Mientras el cartel ganaba fuerza, algunos pequeños traficantes evitaban el pago, pero con el tiempo se volvieron menos frecuentes, ya que el cartel no dejaba a sus competidores ninguna oportunidad.
El principio de plata o plomo se aplicaba a todos. Si eras policía o querías entrar en el negocio, el cartel te compraba o te mataba. De vez en cuando, el cartel de Medellín enviaba al cementerio a miles de personas, principalmente pandilleros de grupos rivales, pero también policías y funcionarios del gobierno. A principios de la década de 1980, Escobar y su cartel controlaban hasta el 80% de los envíos de cocaína a Estados Unidos. Ya no dependían de Ecuador, ya que tenían sus propias plantaciones en Colombia. Escobar incluso compró la isla Norman's Cay en las Bahamas, convirtiéndola en un punto de escala para la distribución de drogas hacia América. Era una especie de paraíso pirata con torres de ametralladoras, radares y lanchas blindadas. Uno de los principales actores de esta operación era Carlos Leder, apodado el Alemán. Conoció a George Young, un estudiante estadounidense que también estaba involucrado en el tráfico de drogas. En la cárcel discutieron cómo transportar cocaína utilizando avionetas. El Alemán y Young contactaron a Pablo Escobar y le propusieron este esquema, lo que llevó al cartel a ganar enormes cantidades de dinero. Las operaciones del cartel a través de la isla Norman's Cay fueron increíblemente exitosas. Cada avioneta transportaba cocaína desde Colombia, se reabastecía en la isla y volaba a Miami, evitando los radares. En promedio, se enviaban hasta 2 toneladas de cocaína por semana a través de Norman's Cay. En su apogeo, el cartel de Medellín ganaba hasta $60 millones al día, una cantidad de dinero asombrosa. La estructura del cartel recordaba a un estado y una corporación al mismo tiempo. El jefe del cartel era una especie de presidente y sus lugartenientes y jefes de departamento se encargaban de diferentes áreas: cultivo, procesamiento, logística, finanzas y asesinatos por encargo. En cada departamento trabajaban cientos o incluso miles de personas, todos organizados cuidadosamente y cumpliendo sus tareas. El cartel incluso creó una red de espías, contratando profesionales de diferentes países, exmilitares británicos, israelíes y cubanos. Entrenaban a los sicarios del cartel, enseñándoles tácticas de combate. Dentro del cartel había células compuestas por miembros de una misma familia o de un mismo pueblo, lo que ayudaba a mantener la disciplina y evitar fugas de información. Si alguien traicionaba al cartel, su familia era la primera en ser víctima. Además del narcotráfico, Escobar trabajaba activamente en su imagen pública. Usaba sus millones para construir hospitales, escuelas, carreteras e instalaciones deportivas en Medellín. Esto fortalecía su reputación como defensor de los pobres. Escobar quería que la gente lo viera no solo como un narcotraficante, sino también como un benefactor que cuidaba de su ciudad. Incluso organizó un departamento especial que buscaba a personas necesitadas para que el cartel pudiera ayudarlas, y estos casos se discutían entre la gente, reforzando su imagen. Sin embargo, Escobar también usaba su enorme fortuna para su propio lujo. Construyó la finca Hacienda Nápoles, de 20 kilómetros cuadrados. Tenía de todo: una villa, un zoológico con animales exóticos, una pista de carreras, un burdel e incluso su propia pista de aterrizaje. Después de la muerte de Escobar, sus hipopótamos del zoológico se dispersaron por los pantanos locales y comenzaron a reproducirse, creando un verdadero problema para el ecosistema local, ya que en Colombia no hay depredadores naturales para los hipopótamos. De esta manera, Escobar no solo influyó en la economía, sino también en la ecología del país. A pesar de su actividad criminal, Pablo era un hombre de familia. En 1976 se casó con María Victoria Henao, que tenía 15 años. Ella tenía solo 12 años cuando se conocieron y sus padres estaban en contra del matrimonio. Sin embargo, Pablo la secuestró con el consentimiento de María y pronto se casaron. María Victoria sabía que su esposo estaba involucrado en actividades criminales, pero decidió soportarlo por el bien de su familia. En 1977 dio a luz a su primer hijo. A pesar de sus numerosas amantes, Escobar siempre daba gran importancia a su familia y a sus hijos. Según su hijo Juan,
Pablo una vez quemó $2 millones para calentar a su familia mientras huían de la policía. Escobar también mantenía estrechos lazos con otros miembros de su familia. Su hermano Roberto Gaviria, conocido como El Osito, fue cofundador del cartel de Medellín y manejaba las finanzas. Tras la caída del cartel, Roberto pasó 10 años en prisión y en una ocasión le enviaron un artefacto explosivo en una carta. Sobrevivió, pero perdió un ojo. Al salir en libertad en 2016, Roberto intentó registrar los derechos de la imagen de su hermano y presentó una demanda contra Netflix, que produjo la serie Narcos. También acusó a Elon Musk de robarle la idea de vender lanzallamas de juguete y organizó una recaudación de fondos para destituir a Donald Trump. Incluso lanzó una criptomoneda llamada Escobar Coin, pero el proyecto fracasó. A pesar de ello, Roberto sigue activo, dando entrevistas y asegurando que su hermano nunca consumió cocaína. En algún momento, Medellín se le quedó pequeño a Escobar. Necesitaba más poder y ambiciones. Decidió expandir su influencia e intentó entrar en la política para convertirse en un héroe nacional o incluso en presidente. En 1982, Pablo presentó su candidatura al Parlamento y, tras pasar por todos los procedimientos, ocupó un escaño como diputado. Esto le proporcionó inmunidad parlamentaria y acceso a ceremonias oficiales, como representar a Colombia en la toma de posesión del primer ministro de España. Sin embargo, las autoridades colombianas no podían permitir que un narcotraficante obtuviera tal poder. Luis Carlos Galán, candidato presidencial, y Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, se opusieron a Escobar. Iniciaron una campaña de desprestigio, intentando mostrar que él no era un patriota ni un filántropo, sino un criminal y asesino. Bajo la presión de las acusaciones y el clima político, Escobar abandonó la política en 1984. 3 meses después, Rodrigo Lara fue asesinado por 2 hombres en una motocicleta, quienes dispararon contra su coche. Este asesinato marcó un punto de inflexión. El presidente de Colombia declaró la guerra a los narcotraficantes y Escobar respondió con terror. A mediados de la década de 1980, el cartel de Medellín tenía influencia en todo el país. Cada arresto se respondía con el asesinato de policías y funcionarios, ofreciendo recompensas por sus cabezas. Era una guerra en la que los periódicos se llenaban de obituarios. En 1985, Escobar tomó una decisión extrema pero efectiva. Contrató al grupo guerrillero de extrema izquierda M-19 para que tomara el edificio de la Corte Suprema y destruyera documentos que podrían llevar a su extradición a Estados Unidos. En el tribunal estalló un violento tiroteo en el que murieron muchas personas y los documentos fueron destruidos. La toma de la Corte Suprema fue uno de los eventos más impactantes en la historia de Colombia. Aumentó aún más la atención de Estados Unidos hacia las actividades de Escobar y su cartel. El gobierno de Reagan exigía a las autoridades colombianas que arrestaran a los miembros del cartel y los extraditaran a Estados Unidos. La parte estadounidense entendía que solo en sus prisiones los narcotraficantes serían castigados, ya que las autoridades locales de Colombia a menudo eran sobornadas. Sin embargo, la extradición no era un tema sencillo. Las autoridades colombianas vacilaban entre firmar el acuerdo y rechazarlo. Escobar y su gente ejercían una fuerte presión sobre los políticos, usando sobornos y amenazas. Finalmente, en 1987, el presidente de Colombia vetó la decisión judicial que prohibía la extradición, y los estadounidenses obtuvieron a uno de los aliados de Escobar, Carlos Leder, el alemán. Leder fue condenado a cadena perpetua más 135 años de prisión. Sin embargo, en 2020, su abogado informó que Leder fue liberado por motivos de salud y se fue a Alemania. Después de esto, Escobar intensificó el terror. Creó un grupo terrorista radical llamado Los Extraditables, cuyo lema era, mejor una tumba en Colombia que una cárcel en América. Este grupo llevó a cabo atentados, asesinatos de policías, jueces y altos funcionarios. En 1989,
Escobar organizó un ataque en el que fue bombardeado un avión de pasajeros Boeing 727. A bordo iban más de 100 personas y la mayoría murió. Ese mismo año, el cartel atentó contra el jefe de la policía secreta, lo que resultó en la muerte de 62 personas. En respuesta, las autoridades colombianas comenzaron a destruir masivamente los laboratorios del cartel y las plantaciones de coca. Las fuerzas especiales del ejército rastreaban y mataban a los hombres de Escobar, como el mexicano y Gustavo Gaviria, el sobrino de Escobar. A finales de la década de 1980, el cartel comenzó a perder a su gente y su influencia. En este contexto, los competidores del cartel de Cali, junto con la CIA, iniciaron la caza de Escobar. Los grupos paramilitares de extrema derecha, financiados por los estadounidenses, formaron las unidades Los Pepes, un acrónimo que significa perseguidos por Pablo Escobar. Estos grupos literalmente destruyeron el imperio de Escobar, incendiando sus casas y matando a todos los que tuvieran alguna relación con el cartel. Cuando el gobierno dejó a Escobar sin opciones, él propuso entregarse bajo la condición de no ser extraditado a los Estados Unidos. Bajo la presión pública y la amenaza de nuevos atentados, el gobierno accedió. Escobar fue encarcelado en una prisión que él mismo construyó, la Catedral. Esta prisión era más un resort de lujo, con jacuzzi, campo de fútbol y bares. Escobar elegía a sus guardias y controlaba las condiciones de su estadía. Sin embargo, las condiciones del acuerdo fueron temporales. El gobierno descubrió que Escobar seguía manejando sus negocios criminales desde la cárcel. El 22 de julio de 1992, las fuerzas gubernamentales llegaron para trasladarlo a una prisión real, pero Escobar logró escapar. Después de su fuga, el gobierno de Colombia y la CIA lanzaron una operación a gran escala para capturarlo. Las autoridades destruyeron laboratorios y plantaciones del cartel, interrumpieron las cadenas logísticas y arrestaron a su gente. Al mismo tiempo, los competidores del cartel de Cali, junto con la CIA y los paramilitares de extrema derecha de los Pepes, continuaron la caza de Escobar. Estos grupos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para llegar a él. Quemaron sus casas y mataron a todos los que tuvieran alguna conexión con su imperio. La estructura del cartel de Medellín colapsaba rápidamente. Escobar intentó enviar a su familia al extranjero para protegerla y reducir la presión de las autoridades. Su esposa e hijos intentaron volar a Alemania en un avión privado, pero a petición del gobierno estadounidense, el vuelo fue rechazado y la familia fue devuelta a Colombia. Los alojaron en un hotel bajo la protección de agentes federales y Escobar se vio obligado a esconderse. Se movía constantemente para evitar ser capturado y solo hablaba por teléfono brevemente para no ser rastreado. El 2 de diciembre de 1993, Escobar decidió llamar a su familia. En ese momento, llevaba más de un año sin verlos. Habló con su hijo durante unos 5 minutos, lo que fue suficiente para que los servicios de inteligencia detectaran su ubicación. La casa desde la que Escobar llamó fue rodeada por fuerzas especiales. Se inició un tiroteo. Pablo intentó escapar por el techo, pero fue herido por un francotirador. Existen dos versiones de su muerte. Según una, el francotirador se acercó y lo remató con un disparo en la cabeza. Según la otra, Escobar se suicidó para no ser capturado. La muerte de Pablo Escobar no puso fin al narcotráfico en Colombia, pero cambió su estructura. El cartel de Medellín ya no existía y fue reemplazado por el cartel de Cali, que operaba de manera más discreta, prefiriendo el soborno y los métodos diplomáticos en lugar del terror abierto. La lección de Escobar mostró que la fama que lo hizo leyenda también fue su perdición. Hoy, Medellín es una de las principales regiones turísticas de Colombia. En las calles se venden recuerdos con el retrato de Escobar y a los turistas se les ofrecen recorridos por los lugares de su gloria. La catedral estuvo abandonada hasta 2007, cuando fue ocupada por monjes benedictinos que abrieron allí un memorial para las víctimas del cartel de Medellín y un hogar para ancianos. La hacienda Nápoles de Escobar fue entregada al gobierno y convertida en un centro turístico.
En cuanto a los hipopótamos de su zoológico, se han reproducido y se han convertido en un problema para el ecosistema local. El clima de Colombia resultó ser perfecto para su reproducción y no tienen depredadores naturales en el país. Esto ha llevado a un aumento significativo en su población y la necesidad de tomar medidas para controlarla. La historia de Escobar dejó muchas preguntas, especialmente en términos de finanzas y cómo gestionaba sus activos. Escobar utilizó una compleja red de empresas offshore y bancos para ocultar sus ingresos y lavar dinero. Uno de los principales bancos a través del cual realizaba sus operaciones figuraba en los documentos de la CIA bajo el nombre en clave Banco de Tramposos y Ladrones. Este banco no solo servía a Escobar, sino también a otros dictadores y figuras criminales de todo el mundo. La investigación de sus esquemas financieros se convirtió en una parte importante de la lucha contra las drogas. Al rastrear grandes transferencias de dinero y cuentas offshore, las autoridades lograron entender cómo funcionaba el sistema financiero del cartel de Medellín. Gracias a esta información, las fuerzas del orden comenzaron a arrestar activamente a quienes ayudaban a Escobar a ocultar y lavar sus fondos. Después de la muerte de Escobar, su legado sigue siendo polémico. Por un lado, muchos lo ven como una leyenda, un hombre que luchó contra el sistema y ayudó a los pobres construyendo escuelas y hospitales. Por otro lado, fue un asesino despiadado que usó el miedo y la violencia para mantener su influencia. La Colombia moderna sigue lidiando con las consecuencias de su reinado. Medellín sigue siendo un símbolo de la era de Escobar, pero ahora atrae a turistas, no solo a narcotraficantes. El gobierno y los habitantes locales intentan cambiar la imagen de la ciudad, creando nuevas rutas turísticas y proyectos culturales para mostrar otro lado de la historia. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la sombra de Escobar aún persiste sobre la ciudad. Su imagen se utiliza en la cultura popular y en la industria del turismo, lo que genera controversias entre los residentes locales. Muchos creen que la historia debería quedarse en el pasado y no convertirse en una marca comercial. No obstante, aquellos que fueron personalmente afectados por el terror del cartel de Medellín siguen luchando por justicia. Los memoriales a las víctimas del cartel se han convertido en lugares donde la gente puede recordar a sus seres queridos y debatir el legado de Escobar bajo una nueva luz. En cuanto a la influencia de Escobar en el mercado internacional de drogas, sus métodos sirvieron de ejemplo para otros carteles. Después de su muerte, el modelo de plata o plomo fue adoptado y perfeccionado por otras organizaciones criminales en América Latina y en todo el mundo. Las agencias de inteligencia estadounidenses continuaron su lucha contra los cárteles de drogas, pero después de la disolución del cartel de Medellín, muchos de estos grupos simplemente cambiaron de nombre y continuaron operando. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en los próximos videos.